Económica, darles la bienvenida, en este caso una doble satisfacción, satisfacción por el hecho en sí que nos trae hoy aquí, una obra, pero también un hecho por quien es la autora de este libro, de esta obra, y que ha estado vinculada y sigue vinculada, aunque ya no tan directamente, pero sí evidentemente en su corazoncito, a esta ciudad de La Laguna, a la que dedicó directamente sus últimos años de trabajo, y que participó en varias actividades que tuvieron que ver directamente con esta casa. Por eso digo que es una satisfacción especial encontrarnos aquí con la autora. Hay otra cuestión importante y es la obra, ¿no? Que es Viera y Clavijo. Y porque Viera y Clavijo está claramente vinculado a esta casa, y permítame que haga una pequeña reflexión, lo comentaba antes, nosotros vamos a celebrar el próximo año los 240 aniversarios de esta casa. Y eso tiene que ver con esto, con Viera y Clavijo, con el origen de esta casa, con la ilustración. Por tanto, es una, como decía, enorme satisfacción y me sirve como preámbulo para ir ya hablando de ese 240 aniversario. Yo no quisiera extenderme más, agradecerle al señor alcalde, agradecerle al viceconsejero de Educación y, por supuesto, a don Rafael Padrón, miembro de esta casa y que lleva la cátedra de Clavijo de la universidad, y sobre todo, permítame que insista, a doña Teresa Acosta por haber pensado una vez más en la económica para reunir a este grupo de amigos en la Real Sociedad Económica de amigos del país de Tenerife. Y yo, sin más, alcalde, Rafael. Sí, funciona. A ver si la tecnología todavía no va muy bien, pero bueno. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de presentación del libro de la obra. ¿Se oye? Porque no sé si ¿se oye poco? Ahora sí. A este acto de presentación de la obra didáctica de José Viera y Clavijo. Yo debo reconocer que soy el responsable de haber metido a Teresa en este berenjenal de la edición de la obra de Viera y Clavijo. Corría el año en el 2012, en junio, si no recuerdo mal, cuando en un café de Tacoronte nos reunimos en esos ambientes que hoy se dicen que son esos espacios de sociabilidad, ¿no? Un poco utilizando esa terminología actual, y casi como una especie de lo que se llamaba en otra época conspiración judeo-masónica, decidimos entre varios amigos, pero por supuesto yo siempre he reconocido en Teresa el puntal esencial para que aquello se encaminara hacia adelante, poner en marcha toda una serie de actividades relacionadas con el bicentenario de Viera y Clavijo, que se celebraba al año siguiente, es decir, en el 2013. Era una época muy mala, no había dinero, estaba una escasez económica terrible y bueno, pero hablando nos comprometimos a que aquello tenía que salir adelante, ¿no? Sobre todo que llegara Viera a la gente, es decir, que no se quedara en esos círculos siempre reducidos, un poco académicos, sino que llegara a cuanta más población, al gran público en general, pues muchísimo mejor. Y nos comprometimos en ese tema y por supuesto Teresa movió Roma con Santiago para que también se hicieron una serie de actividades, de talleres, en fin, nos metimos en un montón de, casi acabamos desbordados por
el agotamiento hasta físico, ¿no? de haber llevado un montón de actividades cuando prácticamente no había prácticamente dinero, no había recursos, ¿no? Pero pidiendo favores a mucha gente. Y es curioso, ¿no?, que en estos momentos a veces de restricciones económicas es cuando más se generan una serie de redes de solidaridades sociales y culturales que son interesantes, ¿no? Yo en aquel momento, Teresa estaba trabajando, empezando a trabajar también aquí en La Laguna, en el Ayuntamiento de La Laguna, y bueno, la verdad que tuvimos un apoyo muy fuerte del Ayuntamiento de La Laguna. En aquel momento estaba Fernando Clavijo de alcalde, y cuando le planteamos que había que incentivar la figura de Viera, pues enseguida apoyó esa idea, porque precisamente Viera es una figura que no es solo el personaje en sí, sino que se ha convertido casi como en un símbolo, casi como un elemento identitario, en eso que hoy se dicen construcciones identitarias, ¿no? Es esencial construir a través de una serie de símbolos, y precisamente Viera tiene esa capacidad de cohesión entre todo el mundo. Es decir, a todas las puertas que fuimos tocando decíamos Viera y decía siempre, ¿no? En ese sentido de que nadie decía que no había, ¿no? Y tuvimos el apoyo, y eso creo que hay que reconocerlo, y no solo del ayuntamiento, que la verdad que fue muy considerable, sino que se sumaron muchísimas instituciones. En el momento también que Jorge entró como director en la económica, apoyó muy considerablemente el proyecto, para que aquello saliera adelante. Y en fin, hicimos una serie de actividades que tampoco quiero estarme alargando para que Teresa sobre todo pues explique lo que es la obra en sí, ¿no? Lo que sí, en aquel momento también nos dimos cuenta de una cosa, que aparte de las actividades que se hacían en el Bicentenario, había que empezar un proyecto a largo plazo, un proyecto que, bueno, a veces son esos proyectos que uno empieza y dice, Dios mío, en lo que me he metido, ¿no? Porque son a veces proyectos titánicos, ¿no? Y nos dimos cuenta de una cosa: Viera no estaba editado en su totalidad. Había obras que estaban completamente inéditas, incluso obras que ni siquiera, aparte de que algunas estaban ya agotadas, otras que pues no se conocían, otras mal editadas, otras que había que hacer una revisión puntillosa de las cosas que se decían, ¿no? Y nos embarcamos en el proyecto de la publicación de las obras completas. En ese proyecto, la verdad que debo reconocer el apoyo muy considerable de la Consejería de Educación, que siempre nos ha apoyado tanto desde en sus tres fases en las que hemos llevado el proyecto de publicación de las obras completas, en el 2012, en el 2014 y ahora también en el 2016, con un proyecto de colaboración que tenemos con la Consejería para que esto salga a la luz, ¿no? Hay autores representativos de otras autonomías que, bueno, tienen ya sus obras completas, pero de Viera no teníamos no tenemos todavía esas obras completas en su totalidad, ¿no? Han salido 20 tomos de las obras completas. Se calcula que son unos 52 tomos, ¿no? En total el proyecto. Ya más o menos llevamos la mitad, pero ya han salido obras representativas, como por ejemplo el Diccionario de Historia Natural. Pues la verdad que he tenido la suerte de haber colaborado con gente admirable y de una calidad humana, como por ejemplo Dolores Corbella o Cristóbal Corrales o la propia Teresa, ¿no? Y la verdad que eso es lo que da el incentivo para que esto siga adelante, ¿no? El proyecto sigue adelante, no se acaba con esto. Me decía Teresa, bueno, ya el ciclo ya mío se acaba con esto, ya no me embarques más en más berenjenales, ¿no? Pero yo sé que ella ahora está, en fin, muy atareada con toda la labor que está haciendo en la Agencia Canaria de Investigación y en fin, sé que a veces pues uno no se puede meter en mil cosas, ¿no? Porque es prácticamente imposible.
pero yo quiero seguir contando con ella porque sé que es un apoyo esencial dentro de lo que es el proyecto, de que Viera no se acaba solo con esto, sino que hay que hablar todavía mucho más de Viera, ¿no? Y bueno, la obra que hoy presentamos, que es la obra didáctica de Viera, creo que es una obra esencial dentro de lo que es la producción de Viera, porque quizás es uno de los aspectos menos conocidos, pero el interés de Viera por enseñar a los niños, por inculcar a los niños una serie de valores, valores cívicos, una serie de valores que la propia educación debe tener en sí, que el propio maestro, el propio educador debe tener, pues creo que es esencial, ¿no? Y esa obra pues refleja muy bien ese aspecto, ¿no? Ese aspecto que Viera quería dedicar a la enseñanza de los... la obra ha sido editada tanto por Teresa como por Valeria. Teresa es de las personas que yo conozco con unos amplísimos conocimientos en materia de educación, ¿no? Y creo por lo tanto que, en fin, la obra es de una excelencia que es admirable, ¿no? Y Valeria también en el aspecto histórico de lo que es la educación a nivel histórico, pues también está ahí presente en esa introducción y en ese estudio crítico que se hace de la obra, ¿no? Por lo tanto, para no alargarme más, lo que quiero es felicitarla mucho por esta edición, tanto a Teresa como a Valeria, tanto por su calidad humana, por su por toda la colaboración que siempre he tenido con ella, y sobre todo también por su capacidad investigadora que ha sido muy admirable, ¿no? También quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de La Laguna por también participar en este proyecto. La verdad que me gustaría también que esa imagen, ¿no?, de Viera pues se siguiera vinculando, ¿no?, a La Laguna. Esta mañana salieron, por ejemplo, en los medios de comunicación la idea de Torriani, ¿no?, de volver otra vez a investigar o a recuperar la imagen digamos, de ese personaje, ¿no?, de Torriani, pero yo creo que también Viera es algo esencial y consustancial al patrimonio de esta ciudad, ¿no?, al patrimonio humano que tiene esta ciudad, ¿no? Y en fin, me gustaría también, yo sé que lo comprometo un poco, ¿no?, al alcalde, pero creo que me va a decir que sí, que bueno, pues el apoyo, ¿no?, del ayuntamiento para que este proyecto siga adelante. También al viceconsejero, pues muchísimas gracias por todo el apoyo también que está proporcionando la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, al director de esta Real Sociedad, que como él bien decía, pues Viera es esto, es decir, la económica, el origen de la económica está en la tertulia de Nava, y la tertulia de Nava, el alma mater de la tertulia de Nava, era Viera, ¿no? Y por lo tanto, esto no hubiera sido posible sin Viera, ¿no? Por lo tanto, seguiremos hablando de Viera y, en fin, ahí estará. Y quiero acabar, pues, reincidiendo en las felicitaciones a Teresa, a Valeria, y las gracias a todos ustedes por haber venido al viaje. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señor alcalde, señor presidente director de la Universidad Económica de del país, señor director de la Cátedra Viera Clavijo de la Universidad de La Laguna, Teresa, señoras, señores. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Teresa y a Valeria la posibilidad de dirigirme hoy a ustedes. Cuando ella me planteó el tema de la posibilidad de estar aquí delante de ustedes, yo le decía, bueno, ¿y en qué condición? Vamos a ver, cuando uno lo invitan a algo, quiere saber exactamente cuál es la función que va a realizar en el acto concreto, ¿no? Me dijo dos cuestiones, ¿no? Una como amigo, pero básicamente también desde el punto de vista de como viceconsejero de Educación, pues un poco de lo que representó Viera y que de alguna forma Rafael pues un poco acaba de adelantar. Rafael también nos ha adelantado un poco del perfil de Teresa, esa mujer, bueno, trabajadora. Ahora disfrutamos de ella en la consejería, compañera en tareas directivas,
evaluación, de calidad universitaria y de evaluación. Muchas veces no decimos todo el nombre completo y parece que se queda a la mitad, pero bueno, exactamente es Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación. Esa calidad, bueno, que de alguna forma también haya demostrado en todo su trabajo, pues que aplica de alguna forma pues, a todo lo que ha hecho hasta ahora. Teresa es doctora en Filología, y además de ese perfil investigador que ha tenido a lo largo de toda esa carrera profesional, pues ha sido docente en varios centros de Tenerife y ha hecho del fomento de la lectura y escritura pues, un poco su vida a través de múltiples proyectos que han tenido gran reconocimiento social. Otro de los ámbitos al que ha dedicado pues, esa vida, proyectos como Atlántida, Comba, Arce, Leemos en el Tranvía, todo eso unido a elaboración de materiales didácticos, formación de compañeros, bueno, pues nos da la idea de una persona pues comprometida, una persona que se mueve, que innova, y para nosotros, como decía, es un lujo. Tengo la suerte de contar con el equipo de la consejería y yo creo que esa suerte además la disfrutamos también pues, el resto del equipo de la consejería que hoy también nos acompaña en este acto. Junto a Teresa, pues la doctorando en Historia, Valeria Bobet, complementa el acercamiento a la obra didáctica de Viera, añadiendo pues, el necesario contexto histórico para poder interpretar las obras pues, que en este caso escritores como Viera pues, nos han aportado en su momento. Valeria también forma parte de grupos de investigación y además de Viera y Clavijo también ha realizado estudios sobre otras personalidades canarias, como por ejemplo Pedro Secundino Delgado. Sin duda, la suma de las dos disciplinas han puesto a nuestra disposición un texto que no solo compila, sino que analiza la obra seleccionada de Viera y Clavijo, dando una visión, como ya ha apuntado a Rafael, pues, cuál es el modelo educativo propuesto por los ilustrados, por la ilustración en el siglo XVIII. Y es que Viera es el paradigma, es el máximo representante de la ilustración en Canarias. No voy a hacer aquí referencia a su biografía, creo que es sobra conocida y hay personas aquí en la mesa que posiblemente pudieran decir mucho más de lo que yo voy a comentar. Pero sí quisiera comentar algo de la relevancia que como ilustrado dio a la educación como instrumento para cambiar y modernizar la sociedad, modernizar los estados. La sociedad canaria del siglo XVIII no estuvo exenta, lógicamente, de los problemas que pudieran tener el resto de sociedades de la época. Hambruna, epidemias, catástrofes naturales. Recordemos, por ejemplo, que en ese siglo fueron las erupciones de Garachico, por ejemplo, o Timanfaya en Lanzarote. En el orden social, las clases dirigentes estaban conformadas por los grandes propietarios, una burguesía comercial que crecía alrededor de los puertos, mientras que el resto de la sociedad básicamente de carácter estamental, estaba conformada pues, por pequeños propietarios, comerciantes, agricultores, que debían muchas veces desempeñar pues, otra serie de labores, oficios para poder subsistir. Eso da una idea de las grandes desigualdades sociales que había en la época, que afectaba lógicamente pues, a las clases más populares con los problemas antes citados y que solían generar muchas veces pues, varias revueltas a lo largo del siglo. La economía básicamente estaba basada en el comercio, como tantas veces en Canarias que nos hemos dedicado a monocultivos. En aquella época era la exportación de vinos, eran famosos los vinos de Tenerife, los ambasías cuando se exportaban, pero también en aquella época, en un momento de crisis, lastrada por la aparición de otras zonas productoras, por los impuestos en destino y la inseguridad en el mar. Eso que se fomentase la agricultura de autoconsumo o la aparición de nuevos cultivos como la cochinilla. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, que parece que no propicia que algo como el movimiento en aquel momento se origina de la ilustración pudiera de alguna forma llegar e implementarse en Canarias, pues arraigó y supuso un importante periodo de desarrollo cultural. Sin duda contribuyó a ello con el reinado de Carlos III, el rey ilustrado. En España las medidas adoptadas, pero específicamente en Canarias, influye también las relaciones comerciales precisamente con esos países del norte de Europa y también porque se establecieron en Canarias pues, muchos comerciantes provenientes precisamente de esos países, o sea, muchos de los apellidos que hoy tenemos, que son de ese origen, pues vienen precisamente de ese establecimiento.
Durante dicho periodo se difundieron en Canarias las ideas de la Ilustración a través de tertulias como las de Nava, que acaba de citar Rafael, además de cuya alma era Viera y Clavijo. Se crean las sociedades económicas de amigos del país, se crea esta Real Sociedad Económica con el fin, en su momento esa era la función de las mismas, con el fin de cultivar los estudios científicos y útiles y darlos a conocer al pueblo. Se crean también otra serie de instituciones, fruto también de ese avance, por ejemplo el Jardín Botánico, la Universidad de Laguna, escuelas populares. La educación, a principios del siglo XVIII, estaba en manos de la Iglesia, reminiscencia de épocas anteriores, en la época medieval. Recuerdan ustedes que era precisamente la Iglesia y los eclesiásticos los que tenían el conocimiento, lo transferían a través de todos los textos que disponían. Eso continúa hasta el siglo XVIII y no se puede hablar, lógicamente, de un sistema educativo como tal, con una estructura organizada. Había pocas escuelas, vinculadas básicamente a la Iglesia u órdenes religiosas, y impartían una educación dogmática y perpetuadora del estatus existente, ¿no? con transmisión de valores religiosos, fundamentalmente, y escasos conocimientos. La Ilustración supone un cambio. Los ideales ilustrados orientan a la educación al servicio del desarrollo económico. Se pretende el impulso de industrias y oficios que reemplacen las antiguas prácticas. Ya decíamos antes, por ejemplo, con la Real Sociedad Económica, que tenía el fin de cultivar los estudios científicos y útiles y darlos a conocer al pueblo. Se ve una finalidad lógicamente relacionada con la mejora, el cambio en la economía, cambio en la productividad. A ese fin, no hemos de sorprendernos que los ilustrados utilicen la literatura didáctica, las obras que hoy vamos a ver y lo presentará luego Teresa, en materias como la astronomía, la agricultura, la geografía, la historia natural y las enseñanzas morales y religiosas, pero siempre bajo el poder de la razón, que ha de gobernar a hombres y pueblos, y el reconocimiento de las leyes naturales en el universo, y se pretende también una progresiva secularización de la educación. Ahora bien, a pesar del esfuerzo de los ilustrados y de instituciones como la propia Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que en aquellos momentos creó 4 escuelas populares en la Laguna, a pesar de ello, como digo, el último cuarto que se crea en el último cuarto del siglo XVIII, a pesar de ello, años más tarde, concretamente en 1804, solo existían 6 escuelas públicas en todo el archipiélago y 27 en 1834. Ello indica a las claras que fue más importante el esfuerzo realizado por sociedades como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, con un momento determinado es capaz de crear 4 escuelas, que el esfuerzo que pudieron realizar en aquel momento, quizás aquellas autoridades, instituciones que quizás deberían de haber tenido la responsabilidad de poner en marcha o de esforzarse en poner en marcha instituciones educativas, pero que vemos que no era en aquel momento al menos algo importante para las autoridades. Realmente, si pensamos en los grandes problemas educativos de aquella época, había escasez de recursos económicos que impedían la creación de nuevas escuelas o el aumento de recursos materiales y la educación de los profesores. Vemos que curiosamente las demandas pudieran ser las mismas que en la época actual, aunque afortunadamente el punto de partida es diametralmente distinto. Ya nos encontramos en la casilla de salida y Canarias tiene un sistema que, aunque siempre es mejorable, responde en general a los requerimientos que la sociedad demanda a su sistema educativo. Centrémonos ahora en Viera, en la obra que hoy nos trae este acto, con magníficos exponentes de la Ilustración. La pretensión de Viera era la educación en las ciencias útiles, lo que hoy denominaríamos áreas instrumentales, y que eran fundamentales para que la sociedad avanzase acorde con las nuevas perspectivas sociales y científicas. El bajo nivel cultural y educativo de las islas hace que la obra didáctica de Viera contemple temas variados y funcionales: agricultura, geografía, astronomía, ciencias naturales, educación moral. Todo ello también la idea de desechar, lógicamente, todas aquellas supersticiones que existían en la época y que condicionaban muchas veces las formas de hacer, las actitudes, los valores que en aquellos momentos tenían los canarios. De la imponente e importante obra de Viera hablan esos 52 volúmenes que está editando el gobierno de Canarias y que dirigida
por Rafael Padrón, pues recogen sus obras completas. De todas estas obras, pues las autoras, las editoras han traído 5 que conforman este libro de obra didáctica. No voy a entrar en ello, se lo dejo a Tere para no pisarlo, porque ella me dijo antes que yo quiero lo que iba a decir, entonces voy a resumir esa parte para que ella creo que mejor que nadie pueda entenderse al respecto sobre esas 5 partes. Pero sí hay una parte al final que está titulada Advertencia a los maestros de escuela sobre el método de enseñar a los niños. En aquel momento, bueno, tomada según las autoras de la enciclopedia de Diderot y de Alembert, esa parte se divide en varios apartados, de los cuales el primero de ellos se titula Escuela de Niños. Y ese apartado, lo leí con curiosidad, me pareció toda una exaltación del uso de la metodología basada en el aprendizaje significativo que parte de la manipulación, de la observación y que busca la motivación de los niños. Si me permiten, voy a leer esa parte pequeña. Comienza así, ¿no? Desde luego se han de inspirar a los niños máximas que ennoblezcan su espíritu, el amor al trabajo y a las artes, para que no miren con fastidio la escuela mientras están en ella. Se le ha de variar la enseñanza para que no estén mucho tiempo sobre una misma cosa. Lean y escriban un poco, dibujen otro rato, aprendan juegos de mano, reciban nociones de geografía, explíqueseles algo de historia natural, de agricultura y aún de música. Así saldrán los niños a mirar con tedio la sociedad. Salga el maestro algunos días al campo con su escuela y, como por juguete, enséñeles a conocer la diferencia que hay en la calidad de las piedras y de las tierras, los géneros y las especies de las plantas, con el uso que puedan tener. Explíqueseles el origen de las fuentes, la causa de las lluvias, las mareas, las lunaciones, eclipses. Enséñeles también a plantar, podar, injertar, sembrar, correr, nadar, etc. Vemos en estas breves palabras que nos expone Viera y observar que dispone el aprendizaje de contenidos que considera necesarios, así como de procedimientos y valores que han de adquirir los alumnos. Nos recomienda también la metodología a utilizar, una metodología de carácter activo y que motiva a los niños y jóvenes cambiando de actividades y utilizando la naturaleza como recurso. En resumen, en 7 líneas, todo un proyecto curricular. Eso sí que es todo un ejercicio de simplificación. Bueno, con esta obra, Teresa Costa sigue utilizando los textos de Viera y el mismo propósito que en su anterior publicación, leyendo a Viera un proyecto educativo didáctico. Esta obra puede ser aplicable también para el uso didáctico en los centros de los textos de uno de los autores más prolíficos de la literatura canaria. Se conjuga así el uso de la literatura y los contenidos canarios que hay de identificar al currículo de nuestra comunidad. Por todo ello, no es casualidad, porque precisamente el día 21, el día de la muerte de Viera, el día 21 de febrero, haya sido elegido para conmemorar el Día de las Letras Canarias, ni que los premios que reconocen precisamente la labor docente se denominen precisamente también premios Viera y Clavijo. En este caso, como responsable en esta legislatura en el ámbito del sistema educativo canario, como amigo agradezco a Teresa y a Valeria, bueno, como decía, su excelente trabajo y la posibilidad de estar aquí hoy. Se apuesta por difundir la obra de Viera y Clavijo, sin duda uno de los intelectuales más importantes de la historia de Canarias, geógrafo, científico, literato, historiador, religioso, múltiples facetas de un hombre ilustrado cuya vocación fue siempre la de compartir sus conocimientos con los demás. Porque Viera y Clavijo fue por encima de todo un estupendo educador, un gran comunicador. Fue un canario universal, cuyas obras, sin embargo, también pretenden que los canarios conociésemos más de nosotros y que los foráneos también conociesen de Canarias, de nuestros paisajes, de nuestra geografía, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Y por supuesto se propuso que no perdiéramos nuestra historia, esa historia que él narró y que es referencia obligada para todos los que investigan o se interesan por nuestros orígenes y nuestro pasado. Que no olvidáramos todo lo que habíamos andado, ni a los que nos precedieron. Aquellos canarios que, como decíamos antes, forjaron nuestra identidad y que hacen que lo que somos hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Da igual. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes.
querida directora general, queridos compañeros directores generales, queridos amigos, familiares y todos los que han venido esta tarde a acompañarnos. Pues sí, casi han dicho todo lo que había que decir sobre la obra didáctica de Viera y Clavijo. Si me permiten, perdón, señor alcalde. Don Jorge, querido Rafael, el directo, es lo que tiene el directo y los nervios del directo. Si me permiten, no quiero aburrir ni quiero insistir mucho en la obra didáctica porque prácticamente está casi todo dicho, pero sí me gustaría seguir un poco contextualizando lo que ha dicho Rafael Padrón. Cuando nos embarcamos en esta aventura, decidimos como todo un reto elevar al Parlamento de Canarias que esta figura tenía que ser reconocida nuevamente, y en ese bicentenario empezamos a trabajar. Fue un verano intenso y tengo que reconocer una osadía por mi parte tremenda, puesto que no era conocedora de la obra de Viera más allá de lo que conocemos en nuestro devenir profesional. Y fue un verano en el que nos pusimos a trabajar todos los textos que teníamos a nuestro alcance. La suerte y la fortuna mía es contar con una de las personas que más conocen y más cultas conozco yo, que es Rafael. Me asombraba porque empezó a presentarme los manuscritos, decirme dónde estaban, en las bibliotecas particulares, en la económica, en Madrid, que se iba a los descendientes, conoció a los descendientes del Marqués, ¿verdad? De Santa Cruz. Incluso su madre dijo: querido hijo, como Rafael siga viniendo aquí, igual voy a perder el título y no voy a ser yo condesa, porque rebusca en todos sitios, con lo cual yo tengo que agradecerle que me implicara en esta obra. La obra en sí no hubiese podido salir sin la gran colaboración de Valeria. Valeria no puede venir porque está en Castellón, está haciendo su tesis. Y bueno, me ha escrito, pero entre lo que ella ha escrito y yo he escrito el viceconsejero, casi todo está dicho. Ella me transmite que le dé las gracias a todos los que hemos citado y en especial a su tutor de tesis, Manolo de Paz, que la ha ayudado muchísimo, y yo le auguro un futuro de éxito porque trabajó muchísimo y sobre todo la parte histórica me ayudó a un poco precisar y contextualizar toda la obra. Como decía, cuando nos embarcamos en este proyecto, yo les decía a Rafael, y siempre lo digo, los que me conocen, la erudición está muy bien, pero la erudición sin divulgación no sirve para nada, porque la misión que nosotros tenemos es hacer que todos los conocimientos de todas las personas, personalidades, escritores y todas escultores, pintores, todas aquellas personas que pertenecen al mundo de la cultura y que bueno, tienen unos talentos especiales para dedicarse y para profundizar en determinadas obras, eso tiene que llegar a la sociedad, porque la responsabilidad nuestra es formar a toda la sociedad en su conjunto. En el concepto que además esta mañana también estábamos viendo de la equidad y de nuestra responsabilidad social. Empezamos a descubrir y a tocar y a palpar cada una de las piedras en las que Viera había estado en el Palacio de Nava. Una obra arquitectónica impresionante que yo siempre he dicho que si tuviera dinero la compraba, porque pensar y que Viera estuvo allí y que de ahí salía la famosa tertulia, y además ver la personalidad de Viera, que es una de las cosas que a mí más me atrajo, no solo el talento, sino la rebeldía que fue capaz, rebeldía, entiéndaseme bien, capaz de enfrentarse con sus magníficos discursos como orador a los estatus de aquella época. Y quizás llegaba un poco a ser provocador, junto con la gran disciplina por trabajar, por conocer y por leer todo lo que disponía la biblioteca del Marqués. Yo creo que no en vano se ha ganado el nombre de príncipe de las letras canarias. Muchos de los textos que leímos decidimos que no eran para divulgación, y entonces empezamos a hacer una selección durante el verano, como decía, porque intentamos involucrar a todas las instituciones, entidades, personas físicas, personalidades, para que se creyeran en el proyecto y trabajáramos conjuntamente. Y la verdad que el Ayuntamiento de La Laguna, en el que entonces estaba, como todas las instituciones a las que acudimos, pues recibimos su apoyo. Una de las cosas más sorprendentes que nos pasó cuando hicimos la exposición, intentamos hacer una exposición
que, como bien decía Rafael, disponíamos de pocos recursos y tuvimos que tirar de lo que fuese para incluso construir el propio maniquí de Viera, ante el asombro de algunos porque era una mujer y tuvimos que disimularlo, pero tuvimos la oportunidad de que todos aquellos chicos y chicas, no solo de La Laguna, sino le facilitamos a todos los centros educativos que tuvieran la posibilidad de visitar aquella exposición. Y en aquel momento pudimos contar con profesorado jubilado, voluntario, que nos hacía las visitas guiadas, porque nosotros no podíamos estar. Y también nosotros a veces cuidábamos las exposiciones. Gracias al ayuntamiento, yo sé que el alcalde lo sigue haciendo, con el ciclo de animación sociocultural de Viesga Laboral, pudimos hacer compendiamos, digamos, todo lo que habíamos recopilado, hicieron unas actividades que permitieron en un día que todo el alumnado que viniera pasara y recorriera la obra de Viera y Clavijo de mano de ese alumnado, a través de talleres de escritura, teatro, escenificaciones, y fue una experiencia muy bonita. Todavía no llegábamos nosotros a tener que la obra de Viera calara, porque es muy difícil decir en un centro educativo que vamos a llevar a un autor del siglo XVIII. Y por eso hicimos, que tengo el gusto del compañero académico Humberto, que nos presentó hace 2 años el libro, una recopilación de los textos de Viera con un acompañamiento de lo que podía ser una propuesta didáctica para el acercamiento de la obra de Viera a todos aquellos que quisieran. En ese contexto fue cuando decidió, porque lo decidió él, Rafael, que además no quería conformarse con eso, sino que él deseaba involucrar a los militares. En ese momento también nos pusimos a disposición no recuerdo el cargo que tenía, el general del museo, y pudimos llevar y reconocer todo el patrimonio que Viera nos había legado y dejarlo en Almeida. Pero el general nos dijo que no tenía dinero para llevar la exposición a Fuerteventura, y entonces se nos ocurrió acudir a los militares y pedirle que nos la llevaran. Esto que puede parecer anecdótico y simplón, simplemente quiero decir que cuando la educación y la pasión se unen, no hay nada, ningún límite que pueda uno frenar. Y es un poco lo que nosotros hemos querido transmitir con nuestro trabajo y con esta obra. Yo soy una osada porque, a pesar de lo que han dicho el viceconsejero y Rafael, los conocimientos que poseo no son más aquellos que muchos años trabajando en el aula, pero sí nos dio la oportunidad de ver que la educación en Canarias siempre ha tenido y ha sufrido los avatares propios de unos signos o de otros entre distintas congregaciones o entre distintos, digamos, signos hasta políticos. Y hace poco, la semana pasada, también tuvimos la oportunidad de estar con el reconocimiento a muchas personalidades que gracias a ellas la Universidad de La Laguna es hoy lo que es, y siempre ha habido personas capaces de luchar por aquello que es lo que creen. La cultura canaria, el patrimonio, los autores, es una cosa que a nosotros nos da un patrimonio identitario que no podemos abandonar. No podemos abandonar porque una persona que no tiene historia no puede llegar a ningún sitio y siempre tenemos que avanzar. Por eso la obra didáctica de Viera nos permitió conocer a fondo esa personalidad que tenía el escritor y que era capaz de transmitir cualquier disciplina a la que se enfrentara y darle un tratamiento didáctico. Tratamiento didáctico que hoy en día puede seguir y puede estar en boga, como son los diálogos, como pueden ser el aprendizaje de algunas retahílas en los niveles inferiores y la utilidad de algunas de las cosas. Descubro también en Viera, en algunas de sus obras, en algunas más que en otras, el amor por la naturaleza como parte esencial de la naturaleza, de la propia naturaleza humana. Una naturaleza en la que él distingue entre un labrador y un campesino, porque dice que el labrador es aquel que quiere la tierra, la cuida, y el campesino es un poco el que la transforma. Toda la experiencia vital que él fue adquiriendo y todos los conocimientos de la época del siglo XVIII, a través de todos sus viajes, de sus estancias
estancias en Madrid, del conocimiento de todas las instituciones que visitó, le permitió crear y divulgar esta obra didáctica. Obra que, a pesar de que en algunos de los cuentos, por ejemplo, para niños, que son traducciones de un escritor francés, pueden parecernos hoy pues que rozan un poco, pues están desfasados, sin embargo tienen una calidad porque nos permite no solo conocer cómo era la historia del siglo XVIII, sino nos permite conocer la historia, las costumbres, las vestimentas, los juegos y todo aquello que afectaba a la sociedad, evidentemente diferenciando muy bien entre clases sociales, entre las disciplinas que deberían aprender las chicas y los chicos, pero leyéndolo con detenimiento hemos podido descubrir ese gran bagaje y ese gran amor y pasión que tenía por la difusión de los conocimientos del siglo XVIII, la astronomía para niños, la geografía que describe cada uno de los continentes conocidos y que además pone un acento especial en nuestras islas. Nosotros creo que son alrededor de unas 350 notas que hemos podido sacar, porque nos permite también citar y nombrar aspectos importantes de la mitología. Con todo esto quiero decir que sigue siendo un buen recurso didáctico para poder trabajar hoy en nuestras aulas y para poder recuperar no solo la figura de Viera, sino la importancia que tienen todas aquellas cosas que vamos dejando o que han dejado atrás otras personas. Yo siempre me gusta decir que nuestra historia, nuestro patrimonio, tiene que conocerse. Todo aquello que no se conoce no se valora. Lo que no se valora no se quiere, y aquello que no se quiere no hay ningún interés en protegerlo y difundirlo. Entonces, la labor fue ardua porque trabajar con unos primeros manuscritos, a pesar de que Viera tenía una letra muy clara, a veces la disposición del texto no siempre fue fácil, o las primeras impresiones de los libros con los que manejamos también tenían dificultades y algunas tenían sellos que había que un poco depurar y quitar para poder leer. Dificultades como el uso del laísmo por parte de Viera, que no sabíamos si era una errata de texto o era una influencia de su estancia en Madrid. En fin, fue un año duro de trabajo, muy duro, de muchas lecturas, pero yo creo que finalmente tener hoy la obra didáctica de Viera, desde los primeros manuscritos que pudimos conseguir, que algunos están en archivos particulares, y otras primeras impresiones, y poderle presentar a todos ustedes y a todo el público esta maravilla de obra, yo creo que ha valido la pena el esfuerzo. Y bueno, yo reconocimiento por supuesto al Ayuntamiento de La Laguna, hoy representado por don José Alberto, porque también a él le tocó parte de estar con nosotros, y todo esto es fruto de la conjunción de muchas ganas de trabajar, de mucha gente, de mucha sinergia, de mucho aguante de mi familia que estaba por allí, bueno, mi marido que me aguanta, me soporta, y que yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales, porque uno cuando investiga y trabaja le roba mucho tiempo a su propia vida, pero si uno tiene una pasión, y la mía es la educación, no lo puedo evitar, la innovación, la creatividad, siempre y cuando sirva para algo y para alguien y para cambiar el mundo que nos ha tocado vivir, para transformar, yo creo que, bueno, pues uno tiene una responsabilidad social que cumplir, que le ha tocado, y bueno, no me quiero alargar mucho. Muchísimas gracias al viceconsejero por acompañarme. Muchísimas gracias, Rafael, por haberme dado la oportunidad. Yo sí cierro mi ciclo de Viera en esta etapa, por favor. Muchísimas gracias, Jorge, no solo por acogernos en esta casa, sino por todas aquellas actividades que pudimos compartir y sufrir y caminar. Muchas gracias, alcalde, por antes, por ahora y seguro que por el mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.
Pública, de la Consejería de Educación, Miguel Clavijo, Ana Horta, Manuel Jorge, Mama Santana, director de la Económica, Rafael, coautora. La verdad es que uno escribe unas cosas, da unas ideas, escribe unas cosas, y la medida que hablas del último vas tachando. La verdad es que hace tiempo que recibí un WhatsApp de Teresa y me dijo, oye, me gustaría que me acompañara en la presentación del libro, y dije, por supuesto, no hay ningún problema. Ayer, en esa capacidad que tiene Teresa, pues como sabrán todos ustedes, bueno, pues el peligro de Teresa es dejarla hablar, porque si la deja hablar no puede decirle que no. Y entonces yo participé, estaba el año pasado en la gestión pública en el área de seguridad, y ahí fue donde Fernando, en una visión de estrategia nueva de coalición en aquel momento, de potenciar el ámbito educativo, que asumimos después en un programa electoral, y que por supuesto como alcalde, en la medida que he sido elegido, pues que estamos relanzando toda una nueva etapa en el ámbito educativo, no solamente en el ámbito municipal, sino también en insular y a nivel de toda Canarias. Pues Teresa la conocí en ese momento, y al final pues somos la primera ciudad de la lectura, ¿no? Anoche cené con el de la fundación de SM, de la editorial, ahí terminé a las 1:30 de la mañana, de las 7 de la mañana. Si tienes la habilidad que como la dejas hablar te engancha, y entonces terminas generando una serie de cosas que son realmente maravillosas, porque estar con los chiquillos, hacer cosas especiales. Y anoche, ya cuando terminamos de cenar, que ya estaba casi arrastrando los pies, dije, bueno, pues nada, mañana voy por allí y me siento y no sé qué. No, es que quiero que hable. Digo, no, pero yo no, vamos, yo me dijiste que te acompañara, y yo te acompaño, y yo en público aplaudo como un loco, y bueno, veré el libro y me echaré una mirada. Pero no, estas cosas después me van diciendo, no, como alcalde que tienes que incluso que hablar. Y entonces, bueno, para mí es un placer, sinceramente es un placer estar aquí en esta mesa. No intento estar en el nivel de los que han hablado con carácter previo a mí, porque no lo tengo, y aparte porque me parece que lo que tengo que trasladar son visiones desde la gestión pública, ¿no? Decirle al compañero Jorge, director de esta casa, y a Rafael Padrón, de mi casa, estos son peligros, porque claro, va uno aprendiendo también a ser alcalde, ¿no? Entonces, cuando van hablando y hablan de los aniversarios, me miran para mí, y cuando habla de que fue tal obra, me miran para mí, tengo que irme acostumbrando que yo miro para otros lados, ¿no? Entonces digo, señora de la Consejería de Educación, y vamos ahí pidiendo. Si me permiten, mi suegro tenía una frase muy maravillosa que decía, como si te viera el clavijo. Sí, pretendo, bueno, utilizarla en este momento, que era lo más adecuado. Esperemos que sí, que estamos en esa línea, estamos por potenciar. Bueno, me corresponde, voy a simplemente hacer un extracto, porque ya queda creo que media línea, de lo que estaba previsto decir, que como máximo gestor público de este municipio, pues intervenir en este acto, en la línea, acompañar con un par de frases de sentimientos de una obra que bueno, evidentemente es una obra significativa, porque tiene como objetivo la divulgación, la difusión del conocimiento y el saber en la persona de este gran humanista, ¿no? que como casi todos los de esta tierra siempre han tenido que ver algo en relación con este municipio. La Laguna siempre ha sido, si ustedes me permiten, la capital continental, por un lado de Canarias, la capital cultural, educadora, y evidentemente cualquier persona del renombre, de la importancia como la que trae ahora a que nos podamos reunir, pues ha tenido relación con este pequeño territorio. Decía que obras sobre Viera y Clavijo, así como cualquier otro hombre de nuestra historia, nunca serán suficientes, pues debemos esforzarnos a mantener viva su presencia, en redescubrir su obra, en realzar y divulgar su trabajo, para que las nuevas generaciones no pierdan perspectiva de que Canarias ha sido, como lo es hoy en día, un escenario de conocimiento, de ciencia y humanismo con proyección internacional. El compromiso del Ayuntamiento de La Laguna en esta línea que les estaba comentando antes, de decisión política, de gestión pública, pues queda aquí grabada, en vídeo, en personas, en memoria, en sentimiento por parte de ustedes. Haremos todo lo posible para que sigamos proyectando las figuras que son parte de nuestra identidad, evidentemente.
evidentemente, si no, no seríamos lo que somos. Tenemos una visión de gestión pública desde lo local, pero con una visión internacional, y eso es lo que nos permite seguir pensando en que nuestra identidad hay que seguirla reforzando, porque si no perderemos esa identidad, y para nosotros es un elemento clave, por decisión política, por gestión pública y por evidentemente el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer a quienes se empeñan en que figuras de la talla de Viera no desaparezcan del imaginario colectivo que compartimos todos los canarios, cimentando en su vertiente real y científica sobre una serie de personajes que durante siglos han contribuido a mantener a nuestro archipiélago como un centro de divulgación del conocimiento en el Atlántico. Yo simplemente, para mí es un placer, Teresa, siempre estás con la fase educativa y yo sigo queriendo pedirte que no abandones esa fase. Cada vez que puedas me vas educando y me vas enseñando cosas. Estás ahora en otras tareas, pero que sepas que lo que hiciste, que no es un tema de ayuntamiento, es fruto de las decisiones, de las gestiones del trabajo que se realizan por parte de personas. Siempre hay una marca que se deja, y ahí has dejado una marca en el ayuntamiento que vamos a seguir. Hemos recogido un testigo, que sabemos que no vas a abandonar, que cuando veas que nos vamos peleando un poco no vas a dar un baricazo, y que evidentemente tanto a la cátedra, a Jorge menos, lo miro menos, porque él pide más, pero bueno, que sepan que seguiremos trabajando en esa línea, y luego cuenten con el municipio de La Laguna. Buenas noches a todos. Solo reiterar nuestro agradecimiento sincero, de verdad. Este no es de esos formales, no. Pero ya habrán visto que, bueno, aquí estamos, es que los que estamos aquí somos mayoritariamente de esta casa, miembros de esta, por eso les decía que era también su casa, miembro de esta Real Sociedad Económica. Y decirles solo que, no lo dije al principio, pero es fundamental, como decían, Teresa, divulgar lo que tenemos, y es que en esta casa conservamos el manuscrito de la historia de Viera y conservamos una primera edición corregida por Viera, por decir algo, ¿no? No vamos a hablar del fondo de finales del 18, de aquellos libros prohibidos por la Inquisición y que se conservan aquí, un fondo de 5.500 libros del periodo de la Ilustración, de libros prohibidos además. En una ocasión incluso hicimos una exposición de libros prohibidos, ¿no? Bueno, estamos hablando de libros prohibidos, no piensen en nada extraño. Si lo que se hablaba de libros prohibidos en aquella época era la cultura, la agricultura y cosas de ese tipo. Eso era lo que se prohibía en la época. Yo no sé qué es lo que veía la Inquisición en peligro de eso, pero bueno. Lo digo esto a raíz de que estamos hablando del tema del modelo educativo, y por tanto tenemos que hablar de valores. Tenemos que hablar de valores. Y eso es lo que nosotros conservamos y queremos seguir promocionando en la Real Sociedad Económica los valores que dieron lugar al nacimiento de esta casa hace, como digo, 240 años, y que nació y se siga manteniendo con la misma idea. Nosotros hemos nacido para contribuir al desarrollo de la sociedad en general, y ese es el sentido de la Real Sociedad Económica. No hay otro. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿y ahí qué es lo que hay que hacer para participar? Digo, pues lo único, tener voluntad de querer contribuir a cambio de nada. Es una entidad voluntaria, es decir, se contribuye porque se quiere contribuir, porque se tiene una conciencia social, la responsabilidad social que hemos comentado, y bueno, no se siente obligado a contribuir con el conjunto de su sociedad. Y entonces entra a formar parte, y algunos nos engañan y nos ponen a dirigir esta casa, y se entra a formar parte de la Real Sociedad Económica. Digo esto porque efectivamente cumplimos 240 años y no miro para pedir nada, que no, todavía no. Pero sí para hacerles partícipes a todo el conjunto de la sociedad de que esta es su casa, la casa de los laguneros, porque ahí me dicen, hombre, es una institución lagunera, hombre, tendría que estar en alguna parte, tengo voluntad de Espíritu Santo, todavía no hemos llegado a eso, tengo que estar físicamente en algún lado. Pero en la Real Sociedad Económica, amigos del país de Tenerife, es decir, lo que hacemos es desde aquí intentar contribuir a nuestro sentido isleño. Y hombre,
en la medida en que podamos y que lo intentamos hacer al resto de Canarias, porque bueno, está ahí, está en nuestro ADN y está en nuestros orígenes. Miro desde aquí al director general que hoy nos acompaña, de Miguel Ángel Clavijo, por su especial profesión. No lo miro como director general, lo miro como profesional. No voy a pedir nada. Porque aquí conservamos, por ejemplo, te lo digo, el tema de los restos guanches, y si nosotros hemos podido acumular, claro, a lo largo de 240 años, pues tantas cosas, que ahora lo único que nos mueve es poner a disposición de nuestros conciudadanos. En ese sentido, lo único que queda ya es, aparte de agradecerles, decirles que hay una copita aquí fuera para un poco compensar el dolor que les hayamos podido producir, y agradecerles nuevamente el que hayan venido y que, reiterarles, les queremos ver más por aquí. Sí,